¿Qué tal? ¿Cómo están? Siento que ya me conocen y si no me conocen, subí un short hace una semana y él es el invitado especial que les había cortado. Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Sebastián. Hoy con mi primo, vamos a impartir más que todo, un poco del mensaje que Dios tiene para nosotros, para ustedes. Y quiero que ustedes pongan, su imaginación, va, a la hora que nosotros vamos como a dar a entender un poquito de todo de lo que tenemos para ustedes. Y yo siento que es de mucha bendición que estemos nosotros dos aquí, que podamos compartirles va un poquito de la relación de Dios, prácticamente de la fidelidad y cuán gran y cuán bueno ha sido el Señor para nosotros. Entonces le dejo el tiempo con Juanito. Gracias. ¿Qué tal? Sí, como pues les había dicho antes en mi short, el que subí hace una semana, como también pues te había dicho en la llamada, creo que te llamé el domingo. Sí, sí. Como le había dicho él, mira, fíjate que soñé o me dieron una idea que hacer esta clase de contenido, se puede decir más que todo. Sí, para personas que sepan o ya sean que no sepan, en este caso de la palabra de Dios, a él y a mí, pues nos está gustando, o bueno, nos va a gustar hacer esta clase de contenido como Tom. Y para empezar más que todo con el tema que queremos hablarles de hoy, vamos a hablar más que todo de la fe en Dios. Para vos, ¿qué es la fe, Mopri? Para mí, primazo, la fe, cuando me dicen la fe, más que todo pienso en Dios. ¿Por qué Porque te puedo decir que la fe para nosotros, en lo personal, es creer en mí mismo y creer en los demás o en las personas. Pero para lo cristiano, la fe dice que es el poder, es querer. ¿A qué me refiero? De que la fe es como que una seguridad a la hora que, por ejemplo, estamos orando, pidiéndole a Dios, más que todo sabiduría, entendimiento, o por familiares, todos uno dice, Dios, dame fe, dame sabiduría para poder, dar a entender más que todo, el ciclo de todo lo que podamos hacer en nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros amigos, entre otros. Pero lo principal en la fe es creer en Dios, creer en lo que va a pasar, en el proceso que podemos estar pasando, y decir, yo tengo fe y yo voy a prácticamente luchar por situación más que todo económico, por ejemplo, de salud, de sentimientos, yo qué sé, o tu amigo, no sé qué puedas tener, si puedas tener complicaciones para sentir sentimientos más que todo como la ansiedad, o yo qué sé, va. Entonces, yo quiero que te pongas a pensar más que todo de que Dios siempre va a estar ahí para vos. ¿A qué me refiero? De que yo quiero que te enfoques en que la fe siempre va a estar en todo momento, siempre y cuando tú quieras, porque eso es voluntario. Entonces, la fe es nos da el requisito de que vamos a poder creer en Dios y Dios nos va a poder sacar del proceso. De que si nosotros estamos pasando un proceso de malos sentimientos o de economía, Dios va a estar siempre ahí ayudándote, bendiciéndote más que todo, pero siempre y cuando estando en los pasos, ¿va? Sí, hombre, así como decís vos, o sea, vos tenés razón ahorita en todo. Déjame decirte, quedé admirado de tus palabras, fue porque tenés un montón de razón. O sea, la fe para el mundo, o sea, cuando me refiero al mundo, me refiero al mundo de las drogas, o sea, el mal mundo, en pocas palabras, de la discoteca, que esto y lo otro. Para ellos la fe en sí es creer, sí, creer, pero no en Dios. O sea, ellos, su fe, más que todo, dependen de otras personas. Se puede decir, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, X persona quiere que esta persona sea su novia. Y la X persona que le vamos a poner Juan, y la mujer se va a llamar Ana, por ejemplo, Juan tiene un amigo que se llama Pedro, y le dice, mira Pedro, haceme los paros con Ana, que quiero con ella, ¿qué más? Es muy guapa, se ve muy buena onda. Y Juan termina
diciéndole a Pedro, tengo fe en vos. O sea, ¿qué interpretás vos con eso? Prácticamente es que le está dando toda la responsabilidad a esa persona de que pueda como que transmitir a la otra persona que acceda, va, que pueda ser la novia de esta persona. Sí. O sea, así como dices vos ahorita, Pedro era en la misma. La confianza. Pedro prácticamente tiene toda la responsabilidad para que, ¿quién era? Para que Juan pueda sea novio con Ana. Sí. En cambio, o sea, nosotros, él y yo, y todos los cristianos, la fe en sí se basa en Dios. O sea, por ejemplo, si a mí me dicen, ¿qué es fe para vos? Tener la certeza o la seguridad que va a suceder un milagro. O sea, para mí eso es fe. Y vos, mira, ¿vos en quién pensás cuando te dicen fe? O sea, ¿en qué persona pensás? Prácticamente yo pienso en perseverancia. En Job. La verdad, porque, mira, te puedo dar un claro ejemplo, porque él siempre fue un siervo fiel, dice en la Biblia, que Job siempre fue un siervo fiel de Dios más que todo. Esto, eso es lo que, cuando me decís, ¿quién pensás quién ha tenido fe? Job. Seguro. Job. Sí, porque, mira, para empezar con la historia de Job, como decís vos, él, mira, fue, como lo dice en la Biblia, fue un hombre muy justo, muy fiel a Dios también, porque, haciendo un pequeño paréntesis, hay muchas personas que buscan a Dios por interés, se puede decir. Te voy a poner un ejemplo rápido. Por ejemplo, Pedro es un fiel seguidor de Dios. Y viene Mateo y ve que Pedro tiene, terrenos. En pocas palabras, Pedro tiene mucho éxito y Mateo, pues, es medio. Entonces, Mateo viene y le pregunta a Pedro, mira, Pedro, ¿cuál es tu secreto para que hayas conseguido o logrado todo esto? Entonces, viene Pedro y muy seguro le dice, no soy yo, es Dios. Y el consejo que yo te doy, Mateo, es que vayas a la iglesia, entregues tu vida a Dios, le cantes a Dios, alabes a Dios. O sea, en pocas palabras, lo que Pedro le quiso transmitir a Mateito fue que buscara más de Dios, en pocas palabras. Entonces viene Mateo, va a la iglesia, alaba a Dios, lo adora, le canta, le sirve, pero aquí está el detalle. Pedro es de las personas que busca a Dios, le sirve, hace todo con Dios, pero él lo hace de corazón. En cambio, Mateo es de las personas que va a la iglesia, o sea, hace de todo para complacer a Dios, pero no lo hace de corazón. Y no sé si lo dijo Jesús, no sé quién lo dijo, si lo cuenta en la Biblia, pero yo creo que lo dice Jesús, que Dios ve el corazón de la gente. O sea, por ejemplo, para entrar al reino de los cielos, por lo que pienso yo y por lo que sé, puede entrar una persona que ha violado, que ha matado, que ha pecado miles de veces, pero si esa persona mala se arrepiente ante Dios, entra al reino, así como tal. Pero hay otras personas que alaban toda su vida a Dios, que le sirven y todo eso, que le es fiel, pero su corazón vive con un mal, con un resentimiento. Entonces, a lo que quiero ir es que Dios ve tus actos, pero Dios se enfoca más en tu corazón, si lo buscas de corazón. No sé qué opinas de eso más que todo. Mira, Jandito, sí, mira, ahorita todo lo que acabas de decir tenés la razón, porque Dios mira tu corazón. Y también te puedo decir que nosotros somos la iglesia, ¿sí? Nuestro corazón es la iglesia, así como lo dice Jesús, y Dios más que todo. Entonces, hablando otro poquito de Job, él fue muy fiel. Mira, para mí, Job, o sea, a pesar de haber perdido las riquezas, pero sobre todo lo más importante es su familia. Imagínate, él era para estallar, o sea, como para decir, pero ¿por qué Dios has hecho esto? Ya no voy a seguir en tus pasos. Pero no, eso es lo que quiero transmitir contigo, amigo, de que lo que estés pasando por procesos malos o enfermedades, déjame decirte de que no quiero que te rindas más que todo. En plan de que, o sea, me está yendo mal, y por Dios es la culpa y ya no más voy a ir a la iglesia, ya no más voy a seguir los pasos de Dios, voy a ir a las higos, ayunar, y eso nos pasa a todos. Entonces yo lo que quiero que
tengas en mente es que Dios lo hace todo por algo. Dios, Él puede mover montañas, como dice en la Biblia, Él mueve ríos, todo, Él transforma todo. Entonces, lo que te quiero inculcar a ti es de que siempre seas un siervo fiel, más que todo, porque eso nos dice en la Biblia de que van a haber procesos buenos, malos, medios, y Dios siempre dice de que tenemos que seguir en la fidelidad de Él, porque así cosas mejores van a haber. Entonces eso es algo muy impresionante en la historia de Job. Sí, también como, pues yo soy de la idea que los tiempos de Dios son perfectos. Exacto, amén. Así, Sí, así como tal. es perfecto. Y solo, si quieres algo grande en tu vida, espera el tiempo de Dios, busca de Él, pero que te nazca del corazón. Y siguiendo, ¿qué estabas diciendo de que nos dejan los procesos y todo eso? Hablando un poquito más a fondo lo de los procesos, lo que tú dijiste, por ponerte un ejemplo, no sé si sabías que Jesús caminó en el mar y sus discípulos o apóstoles estaban ahí. Entonces yo lo vi en la serie de The Chosen, o sea, esa serie, mira, es mi serie favorita, de verdad. Entonces, en la escena esa, Jesús iba caminando y Pedro estaba como que desesperado, pues. Entonces Jesús le dijo, mira, vení conmigo, caminar en el agua. Entonces Pedro como que, o sea, es imposible, pues. Es posible. Entonces vino Pedro, se bajó de la barca porque o sea, el mar estaba todo Sí, potente. estaba potente. Estaba todo potente el mar. Entonces vino Pedro, se bajó, ¿vale? Se bajó y empezó a caminar en el agua. Se empezó a caminar en el agua. Caminó, fue a los brazos de Jesús, pero en eso se hundió. Se hundió. Y después que se hundió, Jesús vino, lo levantó y le dijo, hombre de poca fe. Así, hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Hombre de- O sea, eso quiere decir, bueno, cuando vi la escena me quedé impactado, pues, porque, o sea, qué nivel de Jesús caminar en el agua. Pero, pues, también Pedro que no creyó, o sea, Pedro tuvo sus dudas siempre, me imagino yo. Sí. Pero a lo que quiero ir con esto es que Pedro en ese momento no creyó. O sea, no tuvo fe en él. Y no sé si hay algo muy importante que dice esto en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, empezando el Nuevo Testamento, dice Jesús, si tuviéramos la fe de una semilla, no sé qué tipo de semilla es, pero es una chiquitita, si le decimos a esa montaña que se mueva, ella se moverá. O sea, te diría qué tipo de semilla es, pero por un video que vi es que ese tipo de semilla es dura. O sea, casi es irrompible, se puede decir entre comillas. Y esto quiere decir que nuestra fe en Jesús, o más que todo en Dios, tiene que permanecer intacta, como esa semilla chiquita. Amén. Sí. Ajá, no sé qué opinar de eso. Sí, lo que tú decís va del ejemplo de la semilla, de que, pero prácticamente lo que podemos decir de la semilla es que pasan días, ¿me entendés? De que van a haber días malos, días no tan malos, días buenos. Entonces, lo que Dios pide hacia nosotros es de que si hay días buenos, celebrarlos. Si hay días malos, celebrarlos igual. Porque todo pasa por algo. Como decías tú, el tiempo es perfecto de Dios. Entonces, muy buen ejemplo de la semilla en Mateo. Y pues la verdad, esto nos ha impactado mucho con Jandito, hablando de este personaje muy, pero muy llamativo en la Biblia de Job, la verdad. Sí, pues prosiguiendo, terminando ya el paréntesis, Job, como se los habíamos dicho anteriormente, fue un hombre fiel, servidor, amante de Dios, nunca se separó de sus caminos. Pero vino un día, ya contándole ya la historia real, vino un día Satanás, vino y le dijo a Dios, mira, déjame poner a prueba, quitarle todo a Job y verá que él se separará de tu camino. Entonces vino Dios y dijo, basta, bueno, hacer, pero no toques su alma o no toques su vida. Sí. Entonces vino Satanás ya con el permiso de Dios y literalmente le quitó todo, o sea, así, pum, todo, así como tal, como un abrir y cerrar de ojos. Y Job, ya, déjenme decirles que Job tenía
un montón. Puede ser millonario para en ese tiempo. Tenía un montón de ganado, no sé si tenía un poquito más de 10 hijos, terrenos, frutos y todo eso, va. Pero tenía abundante. ¿Por qué? Porque servía de corazón a Dios. Ya había fruto. Y había, un montón de eso. Entonces, prosiguiendo con el tema, Satanás vino, le quitó todo. Y Satanás pensó que Job iba como que a recriminar a Dios. O sea, como que a echarle la culpa a Dios, que por qué a mí, o sea, existe un montón de gente, y por qué me haces eso a mí. Y esto, lo que les acabo de decir en el tiempo de Job, pasa mucho en el día a día. Porque, por ejemplo, como estaba diciendo él, a veces hay días buenos, sí, hay que agradecer. Existen los días malos, hay que agradecer también. Y existen los días re malos, hay que agradecer también. O sea, siempre hay que agradecer a Dios. ¿Por qué? Porque vos tenés algo muy importante que no todos tienen. ¿En cuál es amanecer, es respirar un nuevo día? Eso es lo que vos tenés, lo que no todas las personas tienen. O es más, tenés buena salud. Hay personas que están peor que vos, que están en un hospital, así de la muerte y todo eso, va. Pero prosiguiendo con el tema de Job, él en vez de recriminar a Dios, siguió siéndole fiel a él. Entonces, viendo esto desde el mundo de ahorita, por ejemplo, a mí me pasa algo malo y yo soy muy fiel seguidor de Dios. O sea, no me separo de sus caminos, siempre asisto a la iglesia, siempre le canto, siempre lo alabo. Pocas palabras, siempre le sirvo de corazón. Pero viene un día Dios y me quita lo más que amo en este mundo, o lo más que quiero. Por ponerle un ejemplo, me quita mi carro. Es un ejemplo nada más, ¿vale? Es un ejemplo. Y vengo yo, en vez de seguirle siendo fiel, adorándolo, me aparto de sus caminos. O sea, le empiezo a recriminar que por qué me hizo eso a mí. O sea, sé que existen billones o trimillones, no sé cuántas personas, pero son billones o trillones, como se los había dicho antes. ¿Y por qué me pasa eso a mí? Entonces, lo empiezo a recriminar y le digo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y así me la mantengo toda la tarde, una semana, un mes, lo que quieran de tiempo, recriminando a Dios. Y cuando no, o sea, yo tengo que, pues, decir, bueno, son pruebas de Dios y eso más que todo. Y hablando también un poquito más a fondo de lo de las pruebas, como te había puesto yo en el ejemplo, que Pedro se hundió, ¿va? Exacto. Entonces vino Jesús, en este caso, dejó que Pedro se hundiera, pero que no se ahogara. O sea, lo que me quiero dar a entender es que Pedro dejó, o en este caso yo, Dios deja que yo pase procesos, que sea más fuerte. Es más, él, siento yo, o sea, pienso yo eso, que su intención sea que mi fe pase de así, o hasta más grande. Eso más que todo, no sé qué piensas tú sobre Sí, eso. la verdad que un claro ejemplo, como decís, de que él le da prueba de que, o sea, se hunde, pero como dice, Dios siempre está ahí, o sea, ayudándote a, como decir, ven, hijo mío, agárrate de mi mano. Y a veces uno en las adversidades, yo qué sé, uno dice, Dios, ayúdame, porque yo más anhelo. Entonces, pero todo es a su tiempo, querido amigo. Y pueden pasar años, meses, pero si tú sigues siéndole fiel a Dios, Él incluso te puede dar el triple, el doble, el cuádruple, todo. Entonces, pasando otro poquito en la historia de Pedro, Dios logra como que agarrarlo, para que ya como que caminaran en el mar. Entonces, esto nos da un claro ejemplo de que cuando Dios ve frutos de que nosotros estamos siéndole fiel a Él prácticamente nos puede dar todo. Y un claro ejemplo, como decía desde el carro, Sí. yo conozco a un pastor de que él a través de sueños y de oraciones muy profundas, Dios le habla y le dice, vende tu carro, regálalo. Y mira, Jandito, es tan impresionante lo que él hace, que él lo regala. Lo regaló. Él lo regaló. O sea, no, Ponele, él no le dieron un centavo por el carro, o sea. Nada, o sea, él lo regalaba, o sea, él
Dios le decía, regálaselo a esta persona. Y él, sin pensarlo, sin dudarlo, mira, ten las llaves de mi carro y para que te sirvan. Y la otra persona se queda impresionada. Entonces, a la hora que él contó esto en una prédica que tuvimos, la verdad que yo me quedé como que impactado, la verdad, porque, o sea, ¿cómo vas a dar tu carro? ¿Cómo vas a dar un carro que vale más de, bueno, yo qué sé, 50,000, 100,000, 60,000, no sé, yo qué sé? Y que lo des así. Entonces, lo que quiero inculcar es que este señor no lo hizo, como decías tú, del ejemplo del que solo sirve por conveniencia. Por conveniencia. Entonces, Ajá. él lo hizo con corazón, o sea, con puro corazón y él nos cuenta, y esto me hace muy feliz, que a él Dios le dio el triple. O sea, él por un momento, a la hora que no tuvo carro, obviamente no podía movilizarse en su carro, ¿va? O sea, él taxi en esos momentos, pero Dios le multiplicó, le dio hasta 2 carros, imagínate, Jaime. De verdad. O sea, él fue tan bendecido de que si uno se arriesga a la adversidad de ponerle, tú tenés 10 quetzales y a la hora de la ofrenda, va a ponerle esos 10 quetzales son 5 y 5. Sí. Entonces, si Dios en la oración te transmite que tenés que dar los 10, a pesar que los otros 5 los vas a usar para otra cosa, o sea, más en el mundo, ponerle para algo necesario, ponerle un ejemplo, ¿va? Uno solo da los 5, pero a la hora que transmiten la oración, si nosotros somos fieles y ya hemos pasado por muchos problemas, si uno da los 10, Dios al día siguiente te puede dar 20, 30 o hasta 100 quetzales. Entonces yo lo que quiero que veas prácticamente, amigo, es de que tú puedas como que sentir la voz de Dios transmitiéndote. Puedes decir, mira, regálale esto a tal persona porque lo necesita. Y un claro ejemplo es que ponele en medio de la oración, tú tengas, unos 50 quetzales. Y en la oración Dios te muestra de que tal persona que está sentada a 2 filas necesita esos 50 quetzales y tú no tienes nada. O sea, solo tenés esos 50 quetzales. Entonces uno como ignorante va a decir, pero ¿cómo Dios si a mí me falta? Entonces, lo más como que importante como un requisito es de que penses bien y que les des esos 50 quetzales, poniendo este ejemplo, ¿va? Y la verdad es que es muy impactante todo lo que te digo de este pastor, que hasta ha regalado terrenos, Anito. De verdad. Terrenos. Hola, verdad. Y o sea, Dios lo bendijo prácticamente con una iglesia. O sea, él tuvo todos los recursos para comprar un terreno y hacer una iglesia, Jandito. O sea, eso es para aplaudirlo, la verdad. Eso es para admirarlo. Y o sea, él se siente tan agradecido por Dios, por el momento por los momentos y los procesos que él ha tenido. Entonces, ponerle, yo lo que pienso, en el mundo, los que no están llenos de la sabiduría de Dios, es de que van a decir, pero si yo doy mi carro, ¿cómo me voy a movilizar? ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo no sé cuánto? O sea, miramos lo malo. Sí. Entonces, eso les quería dar a entender, va, de que si Dios les da como que un desafío o un cumplido de que tú des algo de corazón más que todo, ¿va? Como en esta charla lo estamos diciendo, de corazón, lo demos. La verdad que ya el proceso va a ser muy impactante. Las bendiciones, se lo juro, amigos, que son muy bendecidas. La verdad que esto es muy impactante para mí, lo de este pastor que les cuento, y pues nada, eso quería agregar, la verdad. Mira, de todo lo que dijiste, para empezar, todo pues me impactó, todo me impactó, pero hubo algo que me dejó más impactado, o sea, hubo un así que me dejó más impactado, como te lo vuelvo a repetir, y es la fe de tu pastor. Sí. O sea, tener esa seguridad para dar tu único, se puede decir teóricamente, tu único medio de transporte. Exacto. O sea, es algo impresionante, impactante. Sí, porque, o sea, el nivel de fe de ese pastor tuyo, de dar su único, como te lo voy a repetir, su único medio de transporte para bendecir a otra persona que lo necesita. Y encima, eso es a lo que te vengo
a decir a vos y a los que me están viendo este video es que Dios ve corazones, perdón. Exacto, Dios ve sí. corazones. O sea, Dios vio ese pastor que no como que... Bueno, hay personas que, bueno, van a dar 10 quetzales, pero por obligación, va. Pero no, ese pastor lo hizo porque vio a alguien necesitado, aparte porque Dios lo dijo. Pero a lo que quiero decir que lo hizo de corazón, pues. Exacto. Y eso pues me deja impresionado, ¿va? Porque, ¿qué me dices? Que le multiplicó los vehículos. Los vehículos. Tiene 2, y encima le dio terrenos, como lo decís Dio vos, terrenos. dio terrenos. Y Dios le dio, ¿cómo se puede decir? Los recursos para que él hiciera una iglesia nueva, pues, desde cero. O sea, ¿qué nivel de fe, pues? Exacto. Ajá. Entonces, prosiguiendo con la historia de Job, él lo perdió todo. Satanás le dijo a Dios, recapitulando un poquito, que pusiera a prueba a Job y verá que él se desviará de los caminos. Pero no, vino Job y le fue encima más fiel a Dios todavía. Le fue más fiel a Dios. Y su esposa, o sea, le dijo a Job, pero mira, lo perdiste todo. O sea, perdiste tus hijos, perdiste terrenos, tierras, perdiste comida, frutos, como lo quieran ver, y perdiste tu ganado, tus animales. O sea, en pocas palabras, como se los vuelvo a repetir, perdiste todo. Y encima venís vos y agradeces a Dios. O sea, viéndolo desde el mundo de hoy, cuando no tenemos qué comer, hay que agradecerlo igual. Hay que agradecerlo. Por si a veces, es un ejemplo, no te gustan los caldos y viene tu familia y es un viernes o cualquier día, hace caldo. Me imagino que tú decís, caldo, mejor no como, con este calorón de Malacatán. Entonces, más que todo, recriminás. Y déjame decirte, bueno, yo he sido esas personas, o sea, ¿para qué te miento? Porque a mí no me gustan los caldos. Sí, a mí no me gustan los caldos. Sí. Es un secreto mío. Pero sí, o sea, si no hay que comer, tenés que agradecer. Para empezar, cuando vos despertás, hay que agradecer. Tenés que agradecer. O sea, eso es lo primero o es lo esencial que tenés que hacer. Agradecer por todo. Y aparte perdonar, va. Mira, perdonar y agradecer, ya la hiciste. Y ciudad de corazón, ay, ya hiciste. Pero volviendo al tema de Job, le fue más fiel a Dios. Y Satanás pensó que se iba a desviar, ¿vale? Entonces vino Dios y vio la fe de Job. O sea, vio la fe de Job y dijo, no, hombre, este es uno de millones, le voy a multiplicar todo. Así de cuenta que tenía 2 vacas, Dios le dio 12. O sea, le dio, se lo multiplicó, triplicó, todo lo que vos querás. Ahí volvió a tener sus hijos, ¿va? Sí, volvió. Pero antes de eso, Job tuvo que pasar un proceso. O sea, imagínate que tu esposa te haya dejado por un pequeño mal momento, como que no muy va. Y eso también es lo que pasa en el mundo de hoy. O sea, no sé si me explico, ¿vale? O sea, que por ejemplo tú pasas una crisis financiera, o sea, no estás bien económicamente, mentalmente, y necesitas apoyo de tu pareja, de tu esposa, de tu novia, como lo quieras ver, y para que venga ella y te dé la espalda. Eso es lo que pasó. Que esté negativa, que por qué estás agradeciendo. Eso fue lo que le pasó a Job, más que todo. O sea, Job lo perdió todo y él esperaba que su esposa estuviera con él. Como ese fue un momento muy bajo de Job, o sea, perderlo todo, no tener nada. Entonces él esperaba algo muy positivo de su esposa. Pero cuando no. O sea, imagínate que el amor de tu vida te diera la espalda, es porque ahí no era. Simplemente. Y miren, yo soy de la idea que si vas a tener novia o conseguir a alguien, es que crea profundamente en Dios y que sus ojos estén puestos en ti, obviamente. Exacto. Sí. Y que también esté puestos en Dios, bueno, principalmente en Dios, ¿sí? Porque no sé en qué libro lo dice, en la Biblia, pero dice que sin Dios no somos nada. Exacto. Ahí te digo todo, sin Dios no somos nada. Entonces, volviendo con la historia de Job, Job recuperó todo, lo multiplicó. Después que su esposa lo haya dejado, multiplicó todo, volvió a tener otra esposa, tuvo más hijos, y eso. Ahí es donde acaba la historia de Job.
donde es un hombre que con la fe, con la alta fe que tenía, vino el diablo, lo puso a prueba, o sea, le pidió permiso a Dios, lo puso a prueba, lo perdió todo, tuvo más fe en Dios, su esposa le dio la espalda, y a pesar de eso, su fe no recayó. O sea, su fe estuvo intacta. Y eso es lo que te queremos dar a entender el día de hoy. Que tu fe, o sea, que no importa las cosas que te pasen, que tu fe siempre tiene que estar intacta. ¿Sí? Tiene que estar intacta por todo lo que te pase. Si no tienes que comer, ni modo, agradecer. Si te pasa esto, agradecer. Si te pasa lo peor, pero déjame decirte lo peor del mundo, tenés que agradecer. No sé qué opinas. Sí, la verdad que tenemos que agradecer en todo momento, dice en la Biblia, agradecer en todo momento. Y pues la verdad, esto nos impactó mucho, ¿va? En la historia, vuelvo a repetir. Y la verdad, como tú decías, ¿va? De la esposa de Job, a veces pasa en los noviazgos, ¿va? De que cuando uno, a veces pasa de que estamos en un mal momento, ¿va? Ponerle familiar. Y ponerle que la novia, va, en este caso, te diga, no, pero ya no tenés más atención conmigo, o ya no me escribís. Y uno se pone a recapitular de que, o sea, uno a veces pasa momentos malos y uno solo lo que quiere es que le den amor o que le den la atención de como decir, bueno, él está pasando algo malo en su familia y entonces yo lo voy a como que consolar, o sea, ayudarlo más que todo. Que esto pasó en la historia de Job, ¿va? De que la esposa le da la espalda, o sea, le da la negatividad de Dios. Entonces Dios vio la fe de la esposa y dijo, no, ella no es para ti. Y como te digo, amigo, de que prácticamente si tú pierdes al amor de tu vida, Dios sabe por qué. Él vio cosas que tú no vistes más que todo. Y uno a veces dice, Dios, pero ella era todo para mí, uno que el otro, y uno a veces, piensa todo eso, ¿va? Entonces, lo que Dios nos transmite, y lo que quiero que te enfoques, es de que Él sabe todo en cualquier momento, si Él te puede quitar, Él te puede dar, pero todo es por algo, todo es por algo. Entonces, como volvía otra vez a lo del noviazgo, entonces eso es lo que pasa, que a la hora que cuando Dios nos quita en nuestro mejor momento a la novia, él sabe por qué, él en todo momento, y la verdad es que, como te vuelvo a repetir, Dios vio cosas que no ves, entonces eso a veces nos cuesta, ¿va? Aceptar. Y te digo, querido amigo, de que es muy costoso como que entenderlo, va, más que todo decir, ella era todo, no sé por qué se fue, por qué. Entonces, Dios lo que quiere es que nos enfoquemos. Él lo que hace es que en vez de estar como que negativos, pongámosle, estás en el colegio y estás bajando las notas, las calificaciones, tus movimientos, tus sentimientos de estar a bien o a mal. Entonces Dios lo que nos dice es que busquemos su palabra, o sea, ya no estemos en la adversidad de lo malo, sino que, ella te dejó. Entonces, búscame. O sea, y es cuando da el ejemplo, de Pedro, de que agárrame la mano. O sea, en pocas palabras te puedo decir de que vayamos a la iglesia, o leamos un capítulo de la Biblia, o que vayamos a una iglesia en el hogar, o no sé, yo qué sé, pero o sea, hacer algo, o sea, tener un momento con Dios y meditar más que todo, o escuchar podcasts, música cristiana, porque a veces la música cristiana nos levanta. Y también unas recomendaciones te puedo dar las de adoración. Las prédicas, las músicas de adoración es lo mejor, querido amigo, y la verdad eso quería agregar, va, de que si Dios nos quita algo es por algo. También, eso Sí, como dice, no sé, pero sí lo dice en el libro de Job, Dios da, Dios quita, así.
Es como tal, Dios da y Dios quita. Y ahorita que estabas hablando de la música cristiana, es mi opinión mía. Cuando, pues yo quiero, pues, algo más movido, escucho a Indiomar, a Exacto, Músico, a Madiel Lara, a Kim Richard, Kim Richards, y cuando, Músico. Músico y todos ellos, pero cuando, o sea, quiero estar concentrado o como que meditar, pensar mejor las cosas, escucho más como de, esto, música de adoración, exacto. Sí. Y cuando estoy algo, pues, aburrido, escucho podcast más que todo de Cash Exacto, Luna, sí. de Super Cash Luna, eso, De Sebas. tranquilidad, de Sebas Fran y De todo Sebas eso. Fran. Mi mejor experiencia como tal fue ir a Hechos 29. Exacto, O sea, Hechos. nuestra experiencia fue, o sea, nuestra mejor experiencia fue ir a Hechos 29. Hechos 29. Ahí la pasamos súper bien, como les digo, ahí conocí a Indiomar, a Kim Richard. Es más, hay un clip que estaba con alguien y le di mi teléfono a Joshin Gómez. Ah, yo. ¿Te recordás? A Sí, John o sea, eso fue Gómez impactante. y él grabó todo el público. O sea, yo como que yo tenía mi teléfono. De frente Ajá, de enfrente de 10.000 todos. personas. Sí, sí, sí. 12.000. Sí, o sea, estuvo, mira, la experiencia de ir a Hechos 29 recomiendo no saltarse, más que todo. No, Y saltárselas. siguiendo con el tema de la fe, o sea, yo, mira, yo desde que tengo conciencia, 3, 4, 5 años por ahí, yo creo en Dios, ¿sí? Yo creo en Dios. Y te puedo decir que sí, cualquiera pues se ha alejado un poco, tú y yo, nos hemos alejado un poco en algún momento de nuestra vida de los caminos de Dios. Pero cuando fui a Hechos 29, como que mi fe subió al tope, ¿vale? Se me reinició Subió todo, al se me tope. reinició todo. Y en eso escuché un montón platicar a Juárez, a Jaguar se llama uno, a Kim Richard, a Cash Kim Luna, Richard, a Cash, Juan Diego, a y a Dieguito, todos ellos. Pero hubo alguien, a Sebas. a Sebas Fran, como te dije anteriormente, te debo una muy grande, porque por vos fue que hablé de Matías. Sí, sí, Eso sí, lo buena vamos esa. a hablar dentro de otro video. Espero que tenga Denle mucho like apoyo. y comparte. Entonces, platicando, siguiendo con el tema de la fe, le hizo ver el cristianismo de otra manera, de una manera más entendible. ¿Sí? Entonces, para ir ya concluyendo esto, nuestro primer video, Sí. espero que o sea, que llegue para empezar a muchas personas, porque yo sé que la fe, o sea, este tema de la fe tiene que llegar a oídos a todo mundo, ¿sí? A todo mundo. Y nosotros somos encargados de esto. Él y yo somos encargados de esto, de compartir la palabra de Dios. Vamos a tratar que llegue a un montón de personas, ¿sí? Sí. Ese es nuestro Y objetivo a las principal. indicadas más A que las todo. indicadas más que todo, a los que necesiten A los esta que palabra. necesiten más Miren, que todo. nosotros creo que ya les había dicho esto, no hacemos esto como usar a Dios en vano, porque mira, ¿se usan a Dios en vano? No. Estás pateado, pues. No. Estás mal, estás mal. ¿Cómo les digo? Queremos usar YouTube por un gran bien, pues. Sí. O sea, no por apoyo, no por buscar No, likes, no. fama y todo esto. Es por bien de las personas que ocupen necesitar o que necesitan charla, estas más palabras. también. Más que todo charlas, va. Sí. Ese es nuestro objetivo principal. Que esto llegue a millones, bueno, no a millones, o si se puede, Dios, por Sí, favor, Dios, sí, todo nosotros bien. encantados de verdad, no nos cansaremos nunca de hacer esto. Entonces ya para ir terminando esta charla, Mopri, ¿cuál es el consejo que tú das a la audiencia? Pues la verdad, chicos, el consejo que les doy más que todo es que a pesar de las adversidades, de los malos momentos, de las malas rachas o de malos días, estemos prácticamente siéndole fiel más que todo a Dios. Eso es lo que nos cuesta a veces, va, de que un día yo digo, yo voy a tener fe, y al otro, no, ya no. Entonces, eso es como que un proceso que tenemos que pasar a la hora que nosotros como que queremos hacer las cosas bien. Entonces, un pequeño consejo es de que no nos desviemos de Dios, de su palabra, de prácticamente de lo que Él nos ha dado, de siempre agradecer, a pesar, como decía Jando, a pesar de que no tengamos que comer, agradecer,
siéndole fiel, porque yo ahorita estaba dándole como que cabeza a mi mente de que a la hora que nosotros decimos agradecer es tener fe, más que todo. Eso es lo que significa. Entonces, el claro ejemplo que les doy es que no dejemos de que el diablo nos manipule a la hora de que estemos en unas malas rachas, como les vuelvo a repetir, de que a la hora que pasemos esto, como decía Job, como decía en la historia de Job, de que si nos pasa algo malo, a la hora que nosotros tenemos fe, que tengamos aún más fe. Porque la verdad es que a veces nos pueden pasar cosas de que ni nosotros decimos, pero hay muchas personas que puede pasar esto y a mí me pasa la chibola, o yo qué sé, va. Entonces, eso es lo que les quiero transmitir, va, de que no en ningún momento le fallemos a Dios en decir, o prometerle, va, más que todo, yo ya no voy a hacer eso, y lo estés haciendo otra vez, y no. Entonces, y el beneficio más que todo es de que Dios te va a bendecir en todo lo que tú querrás y en lo que no tengas y ni siquiera te imagines que lo vas a tener, Él te lo va a dar prácticamente. Entonces ese es mi consejo, de que no nos apartemos en ningún momento de Dios, a pesar que tengamos las adversidades, malas rachas o malos consejos. Bueno, a veces hay personas, recapitulando otra cosa, de que tenemos amigos de que son mala influencia para O nosotros. sea, que te ofrecen, por ejemplo, una cerveza, un tabaco. Exacto. Para mí, disculpa, yo Dale, soy de dale. la idea que esos no son amigos. No, O esos sea, no son amigos. por ejemplo, si vengo yo, o sea, va, supongamos que somos amigos, va. O sea, sí somos amigos, pero somos familia, pues. Pero Exacto. suponiendo que somos, También. que no somos de sangre, vengo yo y te ofrezco un trago, vos lo que tenías que hacer es alejarte. Exacto. En este caso, es alejarte de mí, ¿sí? Porque eso no es un amigo. O sea, un verdadero amigo siempre va a buscar el bien, ¿sí? Exacto, sí, Siempre sí. te va a apoyar en tus malos momentos. Exacto. Eso es lo que Ese sí también son- te queremos dar a entender. Pero para ir terminando con ustedes, que me gustó estos 45 minutos, me gustó de verdad. Así de sí, corazón sí, me sí. gustó un montón. Es compartirles que su fe sea intacta, que su fe nunca desaparezca, que su fe nunca se haga más chiquita. Es más, si te pasa algo malo, que tu fe crezca, ¿sí? Porque son procesos. Y como te dije anteriormente, los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, les quiero mucho, de verdad. Espero que este video llegue a un montón de personas que la necesiten. Nos vemos a la próxima. Gracias, chicos.